Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video de DUSEIS Educación en Cerrajería y Seguridad. En esta oportunidad tenemos un cerrojo de depósito bancario que es doble llave, ¿sí? Ahora lo vamos a ver por dentro y vamos a ver cómo se le realiza una llave, ¿sí? Acá podemos ver que utiliza una llave plana, ¿sí? Son los nombres del modelo de la llave, puede ser Sharer, puede ser bancaria, Mosler o Bash, ¿sí? En este caso figura en el catálogo de Tabor como llave bancaria, ¿sí? Acá podemos ver la cantidad de combinaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo acciona la punta, ahí podemos ver las cantidades de combinaciones y vamos a ver que después la punta acciona, la nariz acciona en el cerrojo interno, ¿sí? Acá podemos ver que si accionamos un poco la llave, vamos a ver que el núcleo del carro pasador intenta meterse en el canal, en el pasillo de las placas de combinación. Pero ¿qué pasa? No se retrae al 100% porque hace falta la llave del manager, ¿sí? O la llave del bancario para poder terminar de abrir este depósito de banco justamente. Acá tenemos una llave virgen que es muy similar, ¿sí? No es exactamente igual. Vamos a ver que la llave virgen parece ser que fuera un poquito más ancha, ¿sí? Ahí vemos que no ingresa hasta el fondo, ¿sí? Pero creo que podemos utilizarla para poder realizarle la llave de cero. Bueno, probamos la llave. Antes de pasar a hacer la llave, lo primero que tenemos que hacer es desarmar el cerrojo. Siempre tenemos que observarlo por dentro, ¿sí? Para ver cómo es que realmente funciona, ¿sí? Con un destornillador lo que vamos a hacer es sacar este tornillito central, que es el que retiene, esta es como una tapita, ¿sí? Recuerden que es un cerrojo como si fuera de arrimar por dentro, ¿sí? De lo que es la tapa del depósito, ¿sí? Estas dos piecitas, estos dos agujeritos, tenemos que presionarlos un poquito como para despegar un poquito la tapita y sale la tapita, ¿sí? Y ahí la vamos a ver por dentro. Podemos ver que el carro pasador tiene dos núcleos y tiene distintas placas de combinación en sus lados, ¿sí? Acá lo que vamos a introducir va a ser la llave para probar más o menos cómo acciona la llave, en la cual la punta de la llave o la nariz engancha en una pequeña levita que es la que va a arrastrar el carrito pasador y a su vez va a levantar las placas de combinación a las distintas alturas correspondientes para que se forme el pasillo y que se pueda retraer el núcleo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Va a hacer falta la llave del bancario, ¿sí? O del manager para poder terminar de retraer por completo este carrito pasador y poder realizar la apertura del pasadorcito, ¿sí? Anteriormente yo les decía que es un cerrojo que es de arrimar interno, tal cual como si fuera un pasador de multipuntos, ¿sí? Es muy similar, ¿sí? Acá podemos ver las distintas alturas de las combinaciones y las vamos contando para saber cuántas combinaciones tiene. En este caso tiene 5 combinaciones que corresponden a las 5 plaquitas, ¿sí? De combinación que tiene. Con respecto a la nariz y la punta, son las que accionan en la leva, ¿sí? Para poder desplazar el carrito pasador, ¿sí? Muy bien, ahí seguimos viendo la llave, ¿sí? Esa es la puntita ahí que la estamos señalando, es la que mueve la levita, que es la que desplaza el carro pasador. Del otro lado también podemos ver que posee dos placas, ¿sí? En este caso posee dos plaquitas más, que son las combinaciones de la llave del manager, ¿sí? Y vemos que está todo unificado el carrito pasador con sus dos respectivos núcleos, ¿sí? Hay distintos tipos de cerrajeros que le van llamando perno, núcleo, ¿sí? Espiga, tiene distintos nombres, ¿no? Que forman parte de lo que es la pieza de una cerradura de placas de combinación tradicional, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos la llave y vemos
la cerradura por completo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a desarmarla para hacer el duplicado, ¿sí? Acá podemos corroborar, siempre tenemos que observar, acá la llave original, por ejemplo, por supuesto tiene un desgaste, ¿sí? Y observar esos pequeños detalles a la hora de hacer un duplicado, ya sea con una llave que sea lo más similar posible. Acá tenemos un plano corto de lo que es el cerrojo, ¿sí? Para que lo observemos bien. Sí, esto cuando pasemos a realizar la llave, vamos a pasar a realizar la llave tal cual como hacemos una llave doble paleta de una cerradura estándar de placas de combinación, ¿sí? Cada una de las alturas tiene que levantar las placas a las alturas correspondientes, ¿sí? Para que se forme el pasillo, ¿sí? Ahora vamos a desarmar, ¿sí? La cerradura por completo y vamos a observar un poquito mejor, más de cerca, las plaquitas de combinación. Sacamos lo que es este ojito de boca llave, que es el que hace guía y al mismo tiempo que es el que tiene la leva secundaria, y vamos a ir desarmando en orden, ¿sí? Las placas de combinación correspondientes. ¿Sí? Acá podemos ver nuevamente cuáles son las plaquitas, esos pertenecen a la llave original, ¿sí? Y ahora vamos a verlo, ¿sí? Ahí vemos las placas de combinación, esas son de la llave de maestra, digamos, la llave del bancario. Apreciando un poco más también estas placas de combinación, las podemos relacionar, que son muy similares a las de tesoros domiciliarios comerciales prebancarios, ¿sí? Todo lo que podemos llegar a encontrar en los tesoritos, las cajitas fuertes de empotrar domiciliaria que podemos encontrar, ¿sí? Las placas de combinación tienen unos flejes y son placas pivotantes, ¿sí? Pivotean sobre un solo eje, no sobre dos ejes como una placa de combinación tradicional de una cerradura doble paleta. Seguimos desarmándola y vamos a colocarlas todas en la mesa. Acá podemos ver la levita que yo les decía, que está a continuación del cilindro de lo que es la llave del cliente, ¿sí? Es la que desplaza el carro pasador. En algunos casos también tenemos una leva en el otro, pero en este caso no, ¿sí? Solamente lo que hace en las plaquitas de combinación que están en la segunda posición, que son las que van a ser accionadas con la llave del bancario, es para bloquear el carro, ¿sí? O sea que hace falta tener las dos llaves colocadas en el cerrojo para poder realizar la apertura, ¿sí? Acá podemos ver la llave ya tallada, con la nariz y la combinación que desplaza y las alturas en las cuales, si giramos la llave por completo, en teoría debería abrir, después accionar cuando esté toda la cerradura armada. Ahí vemos que se forma el pasillo, y el pasillo en el cual la espiga, núcleo, perno, como ustedes le quieran llamar, termina de meterse para poder retraerse el resto del carrito pasador. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a extraer la llave y lo que vamos a hacer, vamos a volver a instalar, a colocar todas las plaquitas nuevamente para ver cómo es el funcionamiento, ¿sí? Ahí también podemos ver que también están numeradas, ahí tiene un 3, por ejemplo, ¿sí? Estas plaquitas de combinación vienen numeradas, como yo les decía, como los tesoros, ¿sí? Los tesoritos también vienen numerados. En este caso, en el caso de los tesoros, vienen numerados del 1 al 9 y esa cantidad de combinaciones normalmente nos da unas 70 combinaciones, ¿sí? En cerrojitos también de 5 placas de combinación. ¿Sí? Esto es muy similar, lo más probable es que también nos dé un aproximado. Colocamos todo en orden, ¿sí? Recuerden que el orden altera el producto, ¿sí? Si las placas de combinación no están en orden, no se va a formar la combinación y no va a poder girar esta llave plana estilo bancaria, ¿sí? Figura así en el catálogo de Tabor, ¿sí? Después lo pueden revisar en otros catálogos como el de JMA, a ver qué modelo y cómo figura en esos catálogos, ¿sí? Muy bien, ahí estamos armando todo y volvemos a colocar la tapita y le vamos a colocar el tornillito central, ¿sí? Hay que apretarlo, asegúrense de que esté todo bien centrado, tiene que hacer un clic
y ahí ya tenemos, esta es la más clásica, las llaves más clásicas, ¿no? de lo que es la parte de estos depósitos, de cajitas de depósitos bancarios, ¿sí? Doble llave. Con este es un destornillador medio raro, pero bueno, terminamos de atornillarlo y vamos a ver el funcionamiento de la llave. Primero hace falta introducir la llave del bancario, ¿sí? Hasta el fondo, ¿sí? Y girarla en la posición indicada para poder abrir con la llave que nosotros tenemos, ¿sí? Que es la combinación, ¿sí? Hay veces que la tapita también puede llegar a estar apretando un poco lo que es la parte del cerrojo, pero bueno, vamos a realizar el test. Sí, hay que ver ahí, hay que corroborar y ahí terminamos de abrir. ¿Sí? Parece ser que la combinación hay que mejorarla un poquitito para que pueda estar en una posición completamente recta. ¿Sí? Eso sería el ideal para que la espiga se pueda meter en el pasillo. ¿Sí? Pero ya tenemos prácticamente la llave. En este caso no fue una combinación que sea muy difícil de realizar, ¿sí? Por supuesto tenemos que ver las medidas de las alturas de las placas de combinación, ¿sí? Muy bien, y acá tenemos un poquito más retocada la llave, podemos girarla y que quede a 90 grados, que sería lo ideal, y después introducir la llave original, ¿sí? Para poder terminar de retraer el carrito pasador. Así es el funcionamiento, ¿sí? Ustedes tienen que desarmar las cerraduras, ¿sí? Para poder observarlas por dentro. Muy bien, espero que les haya gustado, ¿sí? Y a continuación les voy a dejar unas imágenes más acerca de estos cerrojitos, ¿sí? De depósitos bancarios. Seguimos en los próximos videos.